Buenos días a todos y a todas. Agradecemos su gentil espera. En nombre de OLADE, de la Plataforma de Conocimiento Expertos en Red y de la Red Latinoamericana y del Caribe para la Eficiencia Energética, agradecemos su participación en este webinar titulado Definición de variables para construir escenarios de eficiencia energética LEAP. Hoy tenemos el gusto de contar con la participación del magíster Julio César Cárdenas Herrera como expositor. Julio Cárdenas es ingeniero químico de la Escuela Politécnica Nacional de Ecuador con un curso de posgrado en alta gerencia en INCAE y una maestría en eficiencia energética en la Facultad de Mecánica de la Escuela Politécnica Nacional. Trabajó 25 años en Petroecuador como experto en estudios económicos y financieros de los bloques petroleros licitados a compañías extranjeras. Asistente de Presidencia Ejecutiva de Petroecuador, de Petrocomercial y Petroindustrial. 5 años como asesor del Ministerio de Energía y Minas, después del Ministerio de Recursos Naturales No Renovables en aspectos económicos de los contratos petroleros licitados. Autor de balances energéticos del sector de energía usando el programa LEAP. Representante a UNASUR y a OLADE sobre temas energéticos. Miembro del FEIC, en el que se financiaron los proyectos emblemáticos de generación hídrica, y 5 años como consultor en aspectos ambientales en el Ministerio de Ambiente en los siguientes proyectos: actualización y revisión de las NAMA de eficiencia energética del sector eléctrico petrolero de la Amazonía, actualización y revisión de las NAMA del Programa de Desarrollo de Centrales Hidroeléctricas, elaboración del concepto de NAMA de eficiencia energética en el sector transporte, elaboración de las contribuciones previstas determinadas del Ecuador y NDC para la COP21 de París en junio del 2015, y actualización y validación de la información técnica para las contribuciones previstas determinadas del Ecuador en mayo del 2016. Elaboración de escenarios de eficiencia energética 2007 al 2035 para el Ministerio de Electricidad y Energías Renovables del Ecuador, entre otros varios proyectos. Es necesario recordar a todos los participantes que podrán hacer preguntas al expositor a través del chat con un mensaje dirigido a todos los asistentes y estas serán respondidas una vez finalizada la presentación. Pedimos por favor mantener sus micrófonos apagados con el fin de que no exista interferencia durante el desarrollo de este webinar. Además, les recordamos que este seminario está siendo grabado y estará disponible en la página de la red expertosenred.olade.org en la red de cambio climático sección webinars en los próximos días. Antes de iniciar el webinar de hoy, damos la palabra a Alejandro Espín, director ejecutivo de la red LAC-EE. Bienvenido, Alejandro, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Buenos días a todos y gracias, Marisol. Quiero dar un agradecimiento especial al ingeniero Julio Cárdenas, que está en este momento acá a mi lado. El tema es muy relevante para justamente implementación de NDCs, que son las contribuciones de reducción de gases de efecto invernadero, que la mayoría de países de la región están trabajando con el fin de conectar los escenarios de eficiencia energética y energías renovables a una reducción ordenada dentro de las iniciativas de reducción de temperatura en el calentamiento global. Entonces es muy relevante este tema para todos los países y tenemos acá al experto que nos va a hablar poco a poco de cómo considerar estas variables, en qué punto, en qué año tenemos que pararnos, mirar hacia atrás y cuál es el futuro en 30 o en 50 años con la perspectiva que usa LEAP, que es un software apto para acomodar todas estas variables en la parte energética. Entonces, doy la bienvenida a Julio y quedamos en manos de su presentación. Un buen día a todos desde ya. Adelante, Julito.
Muchas gracias, muy buenos días para todos. Gracias Marisol, gracias Alejandro. Entramos directamente en el tema. Aquí lo único que vale decir, vamos a aclarar que los escenarios que se están haciendo a largo plazo están enfocados para el Ecuador, pero sirve para cualquier país, pues lo que hay que cambiar son únicamente las variables. Lo importante en esto es que nos enfocamos en un documento que ha publicado el OLADE, que es el Manual de Planificación Energética 2017. Y nos sintetiza, en verdad, cómo realizar los escenarios de eficiencia energética. Primeramente, nosotros necesitamos elaborar una política energética para lograr reducción de combustibles y con la reducción de combustibles lograr reducción de emisiones. Para esto hay que hacer una prospectiva energética. En la prospectiva energética nosotros usamos el programa LEED, que está disponible en todo el mundo y que para el sector público es gratuito. En base a esta planificación, para hacer la prospectiva a largo plazo, nosotros necesitamos una ingente cantidad de datos. Y esta es la parte crucial en el análisis o en la proyección a largo plazo. Necesitamos obtener los datos en todos los sectores, en el sector del transporte, en el sector de la vivienda, que es el sector residencial, en el sector industrial, en el sector petrolero, en el sector minero, en el sector eléctrico, en todos los sectores. Y esta base es lo más importante para la elaboración de una prospectiva, porque esto nos da la base para poder proyectar en el futuro. Una vez con estos datos y realizamos la prospectiva energética, nosotros ya tenemos que incluir en esta prospectiva también las inversiones necesarias para que estas políticas energéticas se realicen. Y además de esto hay que hacer un sistema de monitoreo, control y seguimiento de esta política para ver si se están cumpliendo las reducciones. O sea, es un sistema integrado que continuamente se está renovando en base al monitoreo, control y seguimiento. Esto del monitoreo, control y seguimiento es fundamental, pues las instituciones que financian esta reducción de emisiones necesitan verificar que lo que se ha propuesto se va a cumplir. En este esquema de diagnóstico para la planificación, en el mismo documento del OLADE, se indica que la base fundamental es la demanda final. Y en la demanda final, para llegar a la demanda final, nosotros necesitamos una serie de combustibles, una serie de productos, de modo que tenemos que ir a otra área que se llaman los centros de transformación, que son las refinerías que nos producen los derivados, las generadoras eléctricas para la electricidad, para poder satisfacer la demanda. Y finalmente también analizamos todos los recursos disponibles en un país, sea petróleo, carbón, gas natural, leña y diferentes materias primas. Usamos el programa LEED. El programa LEED se divide el área en tres secciones fundamentales. El área de la oferta, que es la disponibilidad de recursos que tiene un país, el área de la transformación, que son las refinerías, la generación eléctrica, y fundamentalmente todo esto, el área de la demanda y del consumo. Se analiza esto año por año, y la gran ventaja de esto es que por medio de este balance de energía que se realiza de todos los combustibles, sea electricidad, gasolina, diésel, todos los combustibles, el sol, el viento, y si analizamos cada año podemos determinar las pérdidas
que se dan en cada uno de los sectores y la demanda que existe y cuál es el sector de mayor demanda. Es importante ir a analizar fundamentalmente, para no perder mucho tiempo, los sectores de mayor consumo, como serían, por ejemplo, acá en el Ecuador, el sector del transporte y el sector de la industria. Evidentemente, ¿por qué hablamos de eficiencia energética? Porque en todo este proceso de obtención de combustibles o uso de combustibles y uso de la electricidad hay demasiadas pérdidas. En el sector del petróleo hay pérdidas en la refinación, hay pérdidas en las calderas cuando obtenemos vapor, en las turbinas hay pérdidas por la rotación, en los generadores eléctricos hay pérdidas, y en el consumo hay pérdidas en iluminación, pérdidas cuando usted necesita calor para un hogar, o en los motores que se usa continuamente, sea en hogar y la industria. Generalmente el porcentaje de energía útil es solo el 32%, el resto constituyen pérdidas. Por eso es que al analizar o tratar de buscar una eficiencia a largo plazo, el objetivo es disminuir todas estas pérdidas, y estas pérdidas se disminuyen utilizando productos de mejor rendimiento, y eso es lo que se va a hacer para lograr en el largo plazo reducción de emisiones de combustibles y colateralmente viene reducción de emisiones. Por ejemplo, en el transporte con combustibles fósiles, por ejemplo con gasolina, con diésel, hay una pérdida del 23%, es decir, una pérdida del 87% y solo útil es el 23%. Todo se va en el calentamiento del motor, se va en los gases de escape, en los rozamientos, y el uso útil de energía en el sector del transporte, por ejemplo, es solo el 23%. De ahí que cuando usa usted un motor eléctrico, un vehículo eléctrico, la eficiencia es mucho mayor de un 85%. Por eso es que todo el mundo, y el plan a largo plazo, es utilizar vehículos eléctricos en lugar de usar combustibles fósiles por la eficiencia de estos vehículos. Bueno, se habla de energía útil y energía neta. La energía útil es únicamente cuando se introduce el valor de la eficiencia. Para esto se necesita una buena base de datos, un buen análisis en el país de cada uno de los artefactos que se utilizan para el hogar, para el transporte, para la industria. Y hay que tomar en cuenta que la eficiencia, debido al cambio tecnológico, esta se ha incrementado sustancialmente en los últimos 10 años. Por ejemplo, en el transporte, en los últimos 10 años se ha logrado una eficiencia de un 35% mejor que hace 10 años. De ahí que existan planes en los países de acabar con los vehículos antiguos y promover e incentivar el uso de vehículos nuevos por su mayor eficiencia y el menor consumo de combustibles. El Ecuador, como todos los países, firmaron un acuerdo de París con el objetivo de reducir emisiones. Por ejemplo, el Ecuador pidió o ofreció reducir del 30 al 20% de emisiones de gases de efecto invernadero con relación al escenario base. El problema del calentamiento global es muy alto. Aquí en este gráfico se ve, si no se toman medidas de eficiencia energética, el calentamiento global sería espantoso, podría llegar hasta los 4 grados al finales de este siglo. Pero aquí en azul se ve, con medidas de eficiencia energética podemos controlar los gases de efecto invernadero y lograr que no exista demasiado calentamiento que producen graves problemas en todo el mundo. Se hizo un análisis en el Ecuador de todas las áreas
energéticas y no energéticas. Aquí, por ejemplo, tenemos en amarillo que son la área de la demanda energética, los consumos en el sector de la demanda. Tenemos los consumos en el sector de la transformación y los consumos en el sector no energético, que son los bosques, que es la agricultura. Se ha hecho ya un primer análisis y se pueden lograr reducción gases de efecto invernadero, reducción de emisiones por un valor de 478 millones de toneladas del Ecuador a largo plazo. O sea, todo, y por esta razón es que el Ecuador ha ofrecido una reducción del 30% con relación al año base. ¿Cuál es el año base? Es el año en el que no se toman medidas de eficiencia energética. Igualmente, usted puede analizar una serie de proyectos en el país y catalogarlos en orden de importancia. O sea, ¿cuáles son los sectores que más contaminan el ambiente? Entonces, aquí hemos visto, por ejemplo, en el Ecuador, el mayor contaminante es en la cuestión de los bosques, porque se han eliminado muchos bosques. Luego viene el sector de transporte por las emisiones de los combustibles fósiles. Luego viene el sector eléctrico. Esta es una fotografía del año de 2015. Sí, y en menor importancia están los otros sectores del comercial y el de los hogares. De ahí que hay que dar importancia primero al sector del medio ambiente, al sector de la agricultura, al sector de los bosques, luego al transporte y a la generación eléctrica. Este es el caso de Ecuador. Bueno, y aquí vamos al tema que está propuesto en este webinar, que es las variables económicas. Para usted proyectar a largo plazo, necesita proyectar a largo plazo hasta el 2035, el 2040, 2050, cómo va a ser el crecimiento del Producto Interno del país. Para esto uno se basa en los datos históricos, se proyecta generalmente en dos escenarios. Uno, el tendencial, sin hacer nada, y el otro con incremento del sector productivo, tratando que el país crezca más. Usted tiene que proyectar para un país creciendo. Y con esa información tenemos dos escenarios, el escenario tendencial y el escenario alternativo. Y con esos valores podemos calcular un PIB per cápita para los dos escenarios. En el Ecuador estaría este PIB per cápita entre 5.000 el más bajo y 6.500 el más alto, es el PIB per cápita, o sea, los dólares por habitante. Con esta información del PIB per cápita existe un cuadro muy interesante en el que relaciona el crecimiento del PIB per cápita por el número de vehículos. Por ejemplo, en Estados Unidos, con PIB per cápita tan altos de $34.000 por persona, existen más o menos 800 vehículos cada 1.000 personas. Pero en el Ecuador, con un PIB per cápita de $5.000 por habitante, hay únicamente 80 vehículos cada 1.000 personas. Esto nos sirve para poder proyectar a largo plazo el número de vehículos que vamos a tener, y de acuerdo al combustible que usemos podemos calcular las emisiones en cada caso. Por ejemplo, con nuestro PIB per cápita hemos calculado aquí todo el número de vehículos que existen a largo plazo, está hecho hasta el 2035. En el caso tendencial llegaríamos a los vehículos de 2.8 millones en el 2035 y en el caso con crecimiento productivo a 3.9 millones de vehículos en el 2035. Pasaríamos más o menos de 85 vehículos por 1.000 habitantes a 144 vehículos por 1.000 habitantes.
para poder cuantificar la cantidad de ahorros que tiene usted por reducción de combustibles, usted necesita también proyectar el precio de los combustibles a largo plazo. Y para eso hemos usado los precios de US Energy Information Administration de los Estados Unidos, que están publicados en el Annual Energy Outlook del 2015, y generalmente ya hemos actualizado hasta el 2017. Con esa proyección de precios nos sirve para analizar el costo-beneficio de todas estas medidas políticas para reducir emisiones. Esto nos permite el programa LEAD, y es fundamental, es importante por esa situación que usamos el programa LEAD, porque podemos cuantificar los beneficios de esas políticas. Bueno, analizamos el sector residencial, el sector industrial, transporte. En el sector residencial vamos a ir un poquito a detalle solo en este para indicarles cómo hemos proyectado, cómo hemos analizado las variables. Y en el sector residencial vamos a ver con detalle el sector de cocción, calentamiento de agua, iluminación, refrigeración, electrodoméstico y electrodomésticos. En el sector de la demanda analizamos estos cuatro áreas fundamentales, que son 5: residencial, comercial, industrial, transporte y el consumo propio. Y en el sector de la oferta hemos analizado el sector petrolero, que en Ecuador es más o menos importante relativamente, y el sector de generación eléctrica. El sector de generación eléctrica es tan importante porque si usted tiene capacidad, tiene potencial hídrico alto, puede tranquilamente reemplazar con los motores de combustión interna, con las turbinas de gas, turbinas de vapor, que son los combustibles de mayor, que contaminan mayormente el ambiente y producen los gases de efecto invernadero. Aquí podemos ver una proyección ya que se ha realizado en base a estas proyecciones del PIB, proyecciones del consumo, proyección del sector automotriz, la proyección del crecimiento productivo. Y tenemos aquí la demanda energética, por ejemplo, de combustibles. Aquí tenemos, por ejemplo, la demanda de diésel, de gasolinas y de electricidad. Si nosotros realizamos la eficiencia energética en cada uno de los sectores, aquí hemos puesto lo que podemos reducir en el caso de Ecuador. Y vemos que aquí en el caso de Ecuador se reducen en el 2035 hasta 74,000 barriles por día de combustibles. Y esto es muy importante, esa reducción de combustibles por medidas de eficiencia energética. Y esto es un ahorro muy alto. Ya, vamos a analizar con un poco de detalle el sector. ¿Alguien está hablando? Bueno, entonces vamos a analizar el sector residencial. En el sector residencial vamos a hablar un poco de detalle a que se vea qué es lo que se ha hecho. En el sector de cocción tenemos 5 tipos de cocinas, con GLP, porque es el mayor consumo que tenemos en el país con GLP. Luego vienen las cocinas de inducción, la leña, la leña mejorada, el gas natural y el Kerex, que es muy poco. Si vemos la eficiencia energética del GLP en las cocinas es 40%, pero en la cocina de inducción 84%. De ahí que el objetivo es que se usen las cocinas de inducción. Y aquí está el escenario. Este azul, que es con cocinas de GLP, tiene que disminuir para dar paso a las cocinas de inducción. O sea, aquí, de acuerdo a la eficiencia, se empiezan a determinar las políticas a largo plazo con la finalidad de ser más eficientes. O sea, no es nada del otro mundo utilizar las cocinas
con mayor eficiencia. Por ejemplo, la leña que se usa sin mayor control solo tiene el 17% de eficiencia, pero si usa con sistemas de leña mejorada que hemos puesto aquí, la eficiencia sube 33%. Esto es más para el campo. O sea, es la eficiencia de cada uno de los artefactos es el que mueve para poder determinar una política a largo plazo, y al determinar una política hay que tomar todas las medidas, todos los incentivos para que se lleve a cabo. En el sector de calentamiento de agua, que nosotros teníamos aquí, la mitad o sea, se usaba calefón de gas y la otra mitad se usaba con electricidad. Aquí hemos analizado 4 tipos de calentadores de agua: bomba de calor, que tiene una alta eficiencia, 250%, termotanque eléctrico, 80%, ducha eléctrica, 95%, y calefón con GLP, 40%. Evidentemente, el calefón hay que disminuirlo y tratar de incentivar el uso del panel solar, por ejemplo, de 100% de eficiencia, y del termotanque eléctrico, antes que la ducha, simplemente la ducha eléctrica. ¿Por qué el termotanque eléctrico? Porque usted puede programar calentar el agua cuando hay el menor consumo en el país, que puede ser por la noche. Entonces, usted determina, de acuerdo a las eficiencias de cada artefacto, la política a largo plazo. También aquí analizamos igual el sector de iluminación de hogares, y tenemos el foco incandescente, 45% de eficiencia, el foco compacto, 25% de eficiencia, y el foco LED de 40% de eficiencia. Hagamos de más chiquito este. Ya, entonces, ¿qué es lo que va a tender a usar el foco LED con el tiempo? Aquí tenemos los focos ahorradores que reemplazan ya a los tradicionales incandescentes, y mayor incentivo para el foco LED. Usted determina la política en base a las eficiencias. Lo mismo pasa en los refrigeradores. Un refrigerador eficiente usa en promedio 876 kilovatios hora por hogar al año, una refrigeradora convencional 600, y una muy eficiente 328 kilovatios hora por hogar. Entonces, ¿qué tiene que ir? Ir hacia los eficientes, y en base a proyectos o medidas de etiquetado, usted puede estimular para que se usen las refrigeradoras más eficientes, y establece una política y debe mantenerla esa política y hacerle un seguimiento. Igualmente, en la cuestión de electrodomésticos, aquí nosotros hemos tenido bastante GLP, le vamos a disminuir GLP y reemplazar por energía eléctrica. ¿Por qué reemplazar por energía eléctrica? Porque vamos a ver ya que la generación eléctrica en el país puede llegar a cubrir en hidroelectricidad el 90% versus un 10% solo de generación eléctrica con combustibles fósiles. De ahí que tratar de la electrificación en el país en lugar de combustibles fósiles es una política muy grande en el Ecuador. Bueno, aquí está algo que se habló, la tenencia de vehículos en función del PIB, es otro gráfico para lo mismo que ya indicamos antes, y nosotros necesitamos saber en el futuro qué vehículos nos vendrán. Entonces ha elaborado la Agencia Internacional de Energía de Estados Unidos el famoso mapa azul. Entonces ahí más o menos tenemos los vehículos que se tendrán en el futuro. Estos son las gasolinas tradicionales, luego nos vendrán los híbridos, luego nos vienen los enchufables, tanto de gasolina como diésel, luego nos vienen los eléctricos, y también están puestos los híbridos de hidrógeno. O sea, este es el futuro de los vehículos que vendrán. Se adaptó este mismo mapa para el Ecuador, porque generalmente nosotros en el Ecuador hacemos durar un vehículo 20 años,
solo mi compañero aquí que tiene dinero hace durar 5 años. Pero por esa razón, porque por el nivel de pobreza en el país, hemos bajado este mapa azul a menores valores. Y con esa proyección hemos analizado. Lo mismo, entonces aquí tenemos en el sector del transporte, cambiando con políticas para introducir los vehículos híbridos y introducir los vehículos eléctricos, tenemos una gran reducción de combustibles fósiles en el sector del transporte. Lo mismo en el sector industrial, se separó, se analizó el sector de alimentos y bebidas, madera y papel, productos químicos, minerales y metales, industrias pequeñas e industrias estratégicas. Se está analizando en el país que el país crezca y que ya tenga industrias de acero, aluminio, cobre y petroquímica que no tiene. Por eso es que se proyecta a que el país crezca en ese sentido. Y se subdivide cada uno de estos subsectores, qué es lo que usan en vapor, en calor directo, en motores eléctricos de fuerza motriz y otros usos. ¿Con qué objetivo? Cuando usted va al vapor y tiene las calderas, puede optimizar por la eficiencia el tipo de caldera y por el tipo de combustible más eficiente. Por eso se clasifica de esa manera el sector industrial. Igualmente se ha calculado las reducciones en el sector industrial, igualmente en el sector comercial. En el sector comercial se ha tratado de reemplazar los motores antiguos por motores nuevos y lograr una mayor eficiencia. O sea, hay que estimular por medidas arancelarias el uso de motores más eficientes. Se analizó también el sector petrolero, la disponibilidad de petróleo en el Ecuador a largo plazo, está aquí hasta el 2040. Se analizó también el sector de refinación del Ecuador. El Ecuador tiene un problema muy grande que no tiene refinerías de alta conversión, de modo que la producción de residuos es de un 50% y solo el otro 50% producción de productos blancos. Hemos analizado aquí, bueno, no se va a ver con mucho detalle esto, pero aquí cuando es con destilación atmosférica, solo podemos ganar, en el mejor de los casos, tenemos un margen de $7-4 por barril. Pero si es de alta conversión, una refinería de alta conversión, podemos ganar hasta $30 por barril, o 25 o 20 dólares por barril, dependiendo del nivel de conversión. Y eso es tan importante porque se ganaría este sector de refinación $25 por barril, tal vez más que lo que se gana en un campo petrolero, al menos si es de crudos pesados. De ahí que hay que incentivar la refinación de alta conversión. Aquí es un dato que nos comprueba, este es lo que se llama un crack spread del crudo maya, en donde con alta conversión podemos ganar hasta 25 20 dólares por barril logrando alta conversión. Este es el escenario base de refinación si no vamos a la alta conversión, y este es el escenario para el país con una refinería de alta conversión. En el Ecuador se está proyectando, no sé si ustedes han oído, la refinería del Pacífico, de una refinería de alta conversión de 300,000 barriles por día. Si se da la alta conversión, el cambio para el país es totalmente muy grande. Por ejemplo, aquí, en el diésel, este que está con el color más intenso es el escenario base, sin introducir procesos de alta conversión. Y este más delicado, este amarillo, indica ya la introducción de una refinería de alta conversión, y tenemos una alta producción en este caso del diésel. Esta es la línea, esta verde es el consumo del diésel en el Ecuador sin medidas de eficiencia energética, y acá está en azul
el consumo de combustibles con medidas de eficiencia energética. Introducimos medidas de eficiencia energética y se tendría más diésel de exportación. Si usted no hace las refinerías de alta conversión, el valor, la balanza comercial, si consideramos el ingreso por exportaciones, este es el escenario base, que el ingreso por exportaciones nos sigue bajando, versus un escenario con refinerías de alta conversión, ya tendríamos un mejor ingreso. ¿Por qué? En el caso de acá, en el tendencial, nosotros estábamos exportando crudo y residuo de bajo valor agregado, pero con alta conversión ya nosotros exportamos gasolinas y diésel con alto valor comercial, y esto da un cambio total a la balanza comercial en el Ecuador, y eso es lo que tenemos que buscar, porque cada vez este mundo se hace más competitivo, y si no ofrecemos combustibles de alta conversión y de mejor calidad, no podemos competir y tendremos que todo el tiempo estar importando. Bueno, aquí hay un análisis de la demanda ya con todos esos proyectos de reducción de combustibles y eficiencia energética. Tenemos el análisis de toda la demanda de todos los sectores. Luego tenemos la capacidad instalada que debemos incrementar para hasta el año 2035 satisfacer la demanda. Por ejemplo, este es importante. El escenario base, como siempre, si no introducimos la generación hidroeléctrica, la mitad sería hidroeléctrica y la otra mitad combustibles fósiles. Pero en el país se ha incentivado mucho la generación hidroeléctrica y tenemos la generación hidroeléctrica que se llaman los proyectos emblemáticos y otros proyectos, de modo que la generación hidroeléctrica es el 90% versus el 10% de la generación con combustibles fósiles. Ese es el paso fundamental de una buena planificación a largo plazo. Yo cambio un 50% de combustibles fósiles por un 10% de combustibles fósiles y me voy a la generación hidroeléctrica. Y esto sí me reduce emisiones en gran cantidad. Bueno, luego tenemos aquí ya la reducción de gases de efecto invernadero, que es otro de los objetivos cuando se hace eficiencia energética, y podemos ver aquí, este es en el sector de la demanda y en el sector de la transformación, cuánto hemos podido reducir de gases de efecto invernadero. Aquí está puesto en cada uno de los sectores: residencial, industria, transformación, refinerías y todo, y logramos reducir un 30% de gases de efecto invernadero con relación al escenario base. El sector que más reduce es el sector de la generación eléctrica, por el cambio fundamental de ir hacia las hidroeléctricas. Evidentemente la intensidad energética, o sea el consumo o los barriles equivalentes de petróleo por unidad de PIB, reduce totalmente con medidas de eficiencia energética. O sea, hay una intensidad energética que se reduce, y eso es muy plausible, y sin eso no se logra reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Estamos ya cerca de terminar y vamos a indicar ya las conclusiones. En verdad, el objetivo fundamental es que todo el mundo tenga acceso a la energía, que exista eficiencia energética, haya un cambio en el estilo de vida, no se logra la reducción de combustibles fósiles, y cambiar, ir hacia las energías renovables versus los combustibles fósiles. Para esto necesitamos nuevos modelos de negocios, mejoras en infraestructura, colaboración entre actores públicos y privados, cambio de cultura y prácticas sociales, sistema de monitoreo, incentivos para las energías limpias, redes inteligentes para la generación distribuida,
desarrollo tecnológico que tenemos que ir aceleradamente, de grandes esfuerzos para investigación tanto nacional como internacional y regulaciones estables y predecibles con relación a la construcción de los estándares de eficiencia en todos los procesos, aprendizaje social y reflexiones sobre el consumo inteligente y estilo de vida e incentivos económicos. Finalmente, ya más centrado para el Ecuador, sería que el subsidio, por ejemplo, que nosotros tenemos, que es muy alto, debe ir a las personas de bajos recursos económicos y no a los combustibles. Se debe ir al mejoramiento de los combustibles a través de la modernización de las refinerías existentes y construcción de una nueva refinería de alta conversión. Facilitar el acceso tecnológico e incentivos para el uso del vehículo híbrido y eléctrico. La generación hídrica de alto potencial en el país debe ser la base de la generación eléctrica. La termoelectricidad debe programarse en base a precios internacionales, porque también tenemos algunos subsidios en los combustibles. Estimular el uso del gas natural, la cogeneración y el desarrollo de procesos de gasificación en las refinerías. Desarrollar en las industrias procesos de cogeneración que no solo produzcan el calor que necesitan, sino también generen electricidad. En los hogares, el uso de paneles solares para calentamiento y el uso de electrodomésticos óptimos a través de la etiquetación. Incentivar procedimientos de aislamientos óptimos en las construcciones y en el sector petrolero, cambiar el uso intensivo de motores de combustión interna que usa crudo y diésel por el uso de electricidad del Sistema Nacional Interconectado. Esto es, señores, yo les agradezco mucho por su atención y estoy dispuesto para cualquier pregunta. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Julio. Un gusto haberlo tenido el día de hoy en esta presentación. Vamos a dar en este momento un par de minutos a nuestros participantes para que puedan escribirnos a través del chat todas las preguntas o comentarios que pudiesen tener de la presentación. Muchísimas gracias desde ya por cada una de ellas. Es muy importante para nosotros recibirlas. Tenemos un comentario de Carlos, nos dice muy interesante las gráficas y la presentación en general. Gracias, Carlos. Tenemos una pregunta de Yesid. Nos dice, me preocupa la visión que se tiene hacia la hídrica de gran escala. ¿Cómo piensan sortear los fenómenos hídricos? Adelante, Julio, con su respuesta, por favor. Ya, entonces me habla de las hídricas en gran escala. En verdad existe algún problema en la cuestión de la inundación de determinados sectores, pero a largo plazo ya se ha hecho un análisis y parece que el calentamiento global en un poquito favorece la mayor cantidad de agua. O sea, en eso no va a afectar este programa del uso de la generación hídrica debido a que por el calentamiento global, porque estamos en un sector de los Andes, no va a afectar mayormente en la disponibilidad del agua o del potencial hídrico para la generación hídrica.
Sí, Boris Campero nos dice, buenos días, muy importante el contenido. Consulto sobre el cambio de matriz energética que se propone y si el Ecuador está en proceso. En tal caso, ¿cuál considera que es el porcentaje de avance? Gracias. Ya, o sea, el Ecuador ofreció en la COP de París un 30% de reducción de emisiones. Se está cumpliendo y fundamentalmente por el cambio de la generación hidroeléctrica. Ese es el sector de mayor avance para cumplir estas metas de reducción de emisiones. Hay otros sectores en los que no se ha avanzado mucho, como es en los de las cocinas de inducción. ¿Por qué? Porque aún se mantiene el subsidio del GLP, del gas. Entonces la gente dice, bueno, yo compro lo más barato y ahí no se ha logrado, pero habrá que buscar mecanismos para que la gente vaya en la búsqueda de una mejor reducción de emisiones, en búsqueda de una cocina más eficiente. Muchas gracias. Carlos nos pregunta cuáles incentivos hay para las empresas y para el sector residencial invierta en equipos eficientemente energéticos. Ya, se está elaborando ya un plan para concretar a largo plazo los incentivos para este sector y fundamentalmente viene a ser por el nivel arancelario. Por ejemplo, que tenga menor arancel todos los artefactos más eficientes, los motores que son más eficientes. Entonces, todavía no tenemos ya una política para esto, pero ya se nos viene muy pronto todas estas medidas, porque evidentemente es lógico que usemos motores con mejor eficiencia que los motores viejitos. Entonces, no es muy costoso un sistema de esta política a largo plazo. Muchísimas gracias al ingeniero Julio Cárdenas por todas sus respuestas. Tenemos dos preguntas más. Una de Boris Campero. En Bolivia se ha propuesto dos hidroeléctricas, El Bala y Chepete. Coincido con la gran ventaja que representa en el hecho de reducir contundentemente con las emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Qué otros factores considera usted como ventajas del desarrollo de la hidroelectricidad? La otra ventaja fundamental es el precio. La generación hidroeléctrica está en el país entre 3 a 4 dólares, 3 o 4 centavos el kilovatio, mientras que con los combustibles fósiles superan los 12, 15 y hasta 20 centavos el kilovatio. Fundamentalmente es el precio que se logra por el potencial hidroeléctrico. Gracias. También tenemos una pregunta de Carlos. Nos dice, el etiquetado es una medida muy importante. ¿Existe en el Ecuador una relación en cuanto a los equipos que pueden ser importados, por ejemplo, aduanas y el etiquetado? Sí, se está trabajando en esto para que se logre la introducción de equipos eficientes. Y ya ha habido algunas medidas, como por ejemplo la introducción de refrigeradores eficientes. Tienen un incentivo aduanero para lograr esto. Entonces, pero sin embargo, no es solo las refrigeradoras, son todos los artefactos, todos los motores, todos los calderos que van a necesitar una política muy clara y sobre todo hay un factor que se está tratando de imponer que son las ESCOs. ¿Qué son las ESCOs? Son
son grupos de personas que buscan financiar al sector industrial todos los proyectos para lograr eficiencia energética, y ellos serían las personas que financien estos cambios a cambio de un porcentaje de la ganancia por tener productos o artefactos más eficientes. Entonces, eso todavía no está establecido, pero es un sector muy importante del establecimiento de los ESCOs que se está buscando en el Ecuador. Muchas gracias, Julio. Carlos nos hace un comentario final y nos dice: sí, muchas gracias por brindar el panorama presentado. Hay mucha concordancia con las políticas y estrategias de los países de la región. Se notan los esfuerzos y gracias a OLADE que permite y posibilita estos intercambios. Muchas gracias, Carlos, a usted por su participación. Marisol, quiero contestar una pregunta a Santiago que dice que respecto al uso de motores de combustión interna en el sector petrolero, sería mejor una interconexión con el sistema eléctrico nacional. De hecho, pues aquí Petroamazonas, dentro de su programa de optimización y generación eléctrica y eficiencia energética, tuvo la posibilidad de crear una red interconectada petrolera y ya hizo su interconexión con la hidroeléctrica que está más cerca, que sería Coca-Cola Sinclair, que es parte del sistema nacional interconectado. Entonces ahí vemos un claro ejemplo que en el sector petrolero también se puede desplazar la quema de combustibles fósiles conectándonos con energía hidroeléctrica. Entonces esta noticia salió hace un mes y ya están trabajando en todos los campos de Petroamazonas con energía hidroeléctrica. Este es un plan que tiene Petroamazonas para eficiencia energética dentro de sus instalaciones. Eso nada más. No sé si tendríamos más preguntas. Por este lado, Ale, no tenemos ninguna pregunta adicional. Solo quedaría agradecerles a ambos, a Alejandro, por la invitación y la coordinación de este excelente webinar con el ingeniero Julio Cárdenas. Muchísimas gracias a ambos por esta excelente presentación que nos han brindado hoy a toda la comunidad de expertos en red y también a la red latinoamericana y del Caribe para la eficiencia energética que se han conectado el día de hoy. Muchísimas gracias, Julio. Va a ser un gusto para nosotros poder contar en el futuro nuevamente con usted, con su experiencia y para que comparta sus conocimientos con toda la comunidad. Mil gracias por asistir al día de hoy. Muchísimas gracias y estoy muy contento de participar y entregar algo del trabajo que se ha hecho. Muchas gracias. Gracias a todos y un excelente día. Gracias a todos. Muchísimas gracias por conectarse el día de hoy desde diferentes países de nuestra región. Les invitamos muy cordialmente a que puedan, a través de las redes sociales de OLADE y de la página web de expertos en red, también de la red latinoamericana y del Caribe para la eficiencia energética, estar atentos de todos los eventos que tenemos preparados para ustedes más adelante, y todos serán difundidos a través de estos medios. Sigan muy pendientes de la información. Gracias a todos. Les recuerdo que este webinar ha sido grabado en su totalidad. Podrán encontrarlo en la página expertosenred.olade.org en los próximos días. Gracias a todos.